Hola, muy buenas tardes. Mil disculpas por el pequeño atraso que tuvimos. Estábamos solucionando unos inconvenientes. Me presento, mi nombre es Joaquín Banura, soy coordinador de la publicación de los cuadernos de última jurisprudencia laboral y en conjunto con la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, estamos organizando una serie o un ciclo de contrapuntos. Ya llevamos los contrapuntos de abril, mayo, y esta es la tercera versión de este año, contrapuntos del mes de junio. En ese contexto, nos gustaría, desde los cuernos de última jurisprudencia laboral, agradecer tanto al LLMUC, que es que es donde pertenecemos, y en particular al profesor Francisco Tapia, quien es el coordinador de la mención del LLM de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Además, también nos gustaría agradecer al presidente de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y también director de nuestros cuadernos, el profesor Rodrigo Azócar Simonet, que está aquí conectado, porque sin ellos estas actividades no serían posibles. Además, también agradecer a todo el equipo de los cuadernos de última jurisprudencia laboral. Como bien sabrán, somos una publicación, una revista amparada en el LLMUC que intentamos ir recopilando trimestralmente las distintas sentencias laborales de nuestro país, de los tribunales superiores de justicia. Bueno, el día de hoy estamos acá para realizar un contrapunto respecto del tema de licencias médicas y despidos. En ese contexto, nos va a acompañar como moderadora de la actividad la profesora Carmen Elena Domínguez, quien es profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Departamento de Derecho al Trabajo y Seguridad Social y ex vicedecana de la facultad también. Y como expositores tendremos al profesor Sergio Fuica y a la profesora Carla Varas. Bienvenida, profesora Carmen, le dejo el micrófono a usted. Muchas gracias, Joaquín. Estaba cambiando y poniendo más formal mi nombre. Eh, Quiero darles la bienvenida a todos los que nos están acompañando a través de esta plataforma digital, especialmente renombrar, ya decía Joaquín, y agradecer especialmente al profesor Francisco Tapia, al profesor Rodrigo Azócar y por supuesto a ti, Joaquín, por el desarrollo de estas actividades de gran relevancia, no solo para el mundo just laboralista, sino que también para el público en general. ¿Mm? Bueno, a menos podríamos situar esto en la siguiente situación. Estamos a menos de un mes del informe de la Contraloría, en virtud de la cual detectaron la salida del país de más de 25.000 funcionarios mientras gozaban de licencias médicas. Esta cuestión puntual, sin duda, ha generado un debate o el renacimiento de un debate respecto al uso de licencias médicas como mecanismo de justificación respecto a las ausencias laborales, ya no solo en el mundo público, sino también en el mundo privado. En este contexto, los cuadernos de última jurisprudencia laboral, esta publicación trimestral a la que hacías mención, nacida al amparo del magíster en Derecho del ELEM UC, su mención Derecho del Trabajo y también de la OIT, han querido ofrecer a la comunidad, ya les decía, ayuda laboralista, pero también al público en general, esta versión de sus contrapuntos de última jurisprudencia laboral sobre el tema de las licencias médicas y el despido. Para ello hemos invitado a dos grandes académicos y amigos, ya lo señalabas, doña Carla Varas Marchán, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Derecho de la Universidad de Portales y cotitulada por la Universidad de Salamanca. Y también al profesor Sergio Fuica Gutiérrez, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Constitucional de nuestra Casa de Estudios y además magíster en Litigación de la Universidad de California West. A estos brillantes profesionales les hemos pedido preparar una opinión fundada sobre dos sentencias, una muy reciente, la otra que más bien tiene más o menos un año de vigencia. Las sentencias son los roles 3.399 2024 de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, dictada el 14 de abril del 2025, y la segunda sentencia es de la Corte Suprema, rol 80.417 del 2023, dictada el 23 de abril del 2024.
En la primera sentencia, fallada, ya les decía, por la Corte de Apelaciones y que se encuentra actualmente recurrida de unificación, se fijan como hechos las siguientes cuestiones. En primer lugar, que la trabajadora se le otorgó una licencia psiquiátrica con un reposo total y definiendo que ese reposo tenía que hacerse en un domicilio definido. Luego, también es un hecho probado en la causa que al finalizar esta licencia se le otorgan otras 4 licencias en términos similares por otro profesional y fijando un domicilio distinto en otra ciudad. Tercer hecho, que la trabajadora reconoce que salió del país argumentando una delicada situación de salud de su hija que vivía en Australia. En cuarto lugar, el empleador, al ir a verificar el cumplimiento de este reposo, advierte que la trabajadora no se encuentra en su domicilio y además le informan que viajó fuera del país. El quinto hecho es que ha habido un incumplimiento a una prohibición que estaba establecida en el reglamento interno de la empresa en cuanto a el deber de tomarse el reposo dictaminado por una licencia médica. Sexto, la empresa debió contratar un trabajador para reemplazar la ausencia de la trabajadora. Séptimo, la trabajadora pidió eh, eh, había pedido antes de tomarse la licencia un permiso para viajar a Australia y trabajar a través de teletrabajo y este no le fue concedido. Y finalmente los últimos 2 hechos dados probados por la sentencia es que la trabajadora estuvo fuera de Chile durante 3 meses mientras gozaba de licencia médica y que la última dirección que se había fijado en la licencia médica como lugar de reposo no existía. ¿Ya? En base a estos hechos probados, insisto, por la jueza de instancia, se declara el despido como injustificado, pues a juicio de la jueza no se configurarían los elementos del tipo laboral esgrimidos por las causales del artículo 160 numeral 1 letra A y 160 numeral 7. Frente a esa sentencia, la trabajadora, disculpen, la empresa interpone un recurso de nulidad, básicamente 2 causales. Al final la Corte de Apelaciones solo desecha la primera causal y aborda la segunda, que es la causal del 478 letra C, es decir, la errada calificación jurídica de los hechos y fundamentalmente para hacerse cargo si estas conductas atribuidas a la demandante constituyen o no constituyen las causales de impugnación que la empresa ha definido. Respecto a la segunda sentencia, esta que decíamos que es fallada por la Corte Suprema, aquí la cuestión sobre la cual se pronuncia el máximo tribunal de nuestra República es sobre la correcta interpretación, esta vez de otra causal grave, concretamente de la causal del artículo 160, numeral 3, es decir, las ausencias injustificadas, y básicamente el punto, podríamos decir, central es si la justificación de la ausencia se vuelve independiente, incluso innecesario, el aviso que tenga que dar el trabajador a la empresa respecto a la falta a su lugar y a la prestación de servicio. Pues bien, como ven, 2 temas distintos que enfocan el tema de las licencias médicas desde la lógica de las causales de caducidad, uno desde el punto de vista de la falta de probidad del incumplimiento grave y otro respecto a la causal de las ausencias injustificadas. Ahora, sin más, le quiero dar la palabra a la primera de nuestras invitadas, a la profesora Carla Varas, para que nos pueda comentar esta sentencia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primero, por supuesto, agradecer a la Universidad Católica de Santiago, especialmente a Joaquín y a Carmen por la invitación, también a Rodrigo, y saludar afectuosamente a Sergio, que hace tiempo que no nos veíamos. Es un placer también poder compartir estas reflexiones con ustedes. Y para efectos de aquello, preparé una pequeña presentación que se las voy a compartir, así hacemos un poco más dinámica esta discusión que, como bien lo señalaba Carmen al inicio, está muy candente por lo ocurrido en el sector público. Mi objetivo será poner un poco paños fríos a esta discusión. Yo, sin duda, también
como ciudadana, por supuesto que me pareció escandaloso esa noticia, pero esa noticia se lanza sin analizar cada caso en concreto. Entonces yo creo que es necesario poner un poco los paños fríos y a mi juicio también, y es probable que ahí con Sergio vamos a tener posturas disímiles, que eso es lo interesante y entretenido. A mi juicio los dos fallos que se escogieron me parecen súper pertinentes porque precisamente un poco calman este debate, porque es necesario tener el contexto como para emitir un juicio de si estamos o no ante una falta tan grave que amerite una de las sanciones más drásticas en el plano de las relaciones laborales. Por eso, y muy brevemente, quiero partir con esta reflexión de un libro que se les recomiendo, un libro sobre despido y violencia de los profesores Baileos y Joaquín Pérez Rey, españoles, que expresa el momento o cómo se vive este momento vinculado con el despido y que para todos quienes trabajamos y que nuestro trabajo es la principal fuente de sustento y la herramienta a través de la cual nos vinculamos con la sociedad y entregamos nuestro aporte a la sociedad, es realmente un momento difícil y complejo. Él dice, la empresa, a través de la privación del trabajo a una persona, procede a expulsarla de una esfera social y culturalmente decisiva, es decir, de una situación compleja en la que a través del trabajo ésta obtiene derechos de integración y de participación en la sociedad, en la cultura, en la educación y en familia. Crea una persona sin cualidad social porque la cualidad de la misma y los referentes que le dan seguridad en su vida social dependen del trabajo. Cuando vamos a analizar temas de despido, tenemos que tener en vista esta reflexión, que en términos simples podemos reconducirla a la centralidad que tiene el trabajo en la vida de las personas. Es cierto que el ordenamiento jurídico laboral, y el chileno así lo hace, confiere al empleador una serie de potestades que se enmarcan dentro de su poder de mando y dirección, y dentro de esta potestad está la disciplinaria, y dentro de la potestad disciplinaria el empleador tiene como sanción el despido. Pero el despido es la máxima sanción, porque como ahí lo decía Bailos y Joaquín Pérez Rey, expulsan a la persona de un espacio decisivo para su vida. Entonces, en el modelo chileno, todos nosotros sabemos que tenemos tres grandes grupos de causales. Las vinculadas con los fallos que vamos a analizar están dentro del grupo de causales subjetivas o disciplinarias. Y también, antes de poder entregar mi opinión respecto de los casos que expuso muy bien Carmen, hay que tener en vista esto que se enmarca dentro del principio de estabilidad en el empleo, que es un principio central de nuestra disciplina. El despido debe ser la última ratio. El empleador tiene otras medidas disciplinarias que puede aplicar y el despido es la máxima sanción, por lo tanto, dependiendo de los hechos, en las malas conductas o en las faltas o incumplimientos en que incurra el trabajador, será la medida disciplinaria a aplicar. Lo otro, no olvidar que las causales de despido las determina la ley, son taxativas y hay un principio que es el principio de indisponibilidad de las causales, y esto lo quiero referir a propósito precisamente de que dentro de los hechos que se quedan asentados en la primera causa de la Corte de Apelaciones está que dentro del reglamento interno había una obligación específica para los trabajadores, y en específico la trabajadora que fue despedida. Entonces, voy a omitir los antecedentes porque Carmen ya hizo referencia al primer caso, que es Conosur Corredores Seguros Limitada, y es el fallo de nulidad de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sí voy a precisar algunas cosas. Una cuestión interesante, que la prohibición que establece el reglamento interno es no cumplir el reposo médico que se le ordene y o realizar trabajos remunerados o no durante dicho periodo. Ahora, el debate acá está en qué valor se le va a otorgar a esa prohibición en relación con el despido y la calificación jurídica de las causales que esgrime el empleador. Eso también es una cuestión interesante. Y a esta persona entonces la despiden por falta de probidad e incumplimiento grave de las obligaciones, toda vez de que, estando con licencia médica, que en total se extendió por 3 meses, viaja al extranjero. Y los pasajes los había comprado 3 meses antes de irse con licencia,
y el viaje lo realiza al día siguiente de haber obtenido su primera licencia. Visto así, por supuesto que parece escandaloso. Abuso, aprovechamiento de un derecho de la seguridad social vinculado con el resguardo y la salud, pero a mi juicio la magistrado que falla el caso en el Tribunal de Letras del Trabajo en Santiago y luego la Corte de Apelaciones de Santiago tiene un criterio acertado al momento de ponderar estos hechos y las causales de despido que son esgrimidas por el empleador. Primero, falta de probidad. Esta causal que está en el 160 número 1 nos dice que es falta de probidad de la persona trabajadora en el desempeño de sus funciones. Y resulta que este viaje realizado por la trabajadora está fuera del desempeño de sus funciones. Está con licencia médica, esa licencia médica suspende el contrato de trabajo y además algo muy importante que está señalado en el voto de prevención, esas licencias médicas no fueron ni declaradas falsas ni injustificadas. Esas licencias médicas, y que aquí está el dato que es muy importante para ponderar esos hechos, son de carácter psiquiátrico. Se generan porque esa trabajadora tiene su hija en Australia cursando un embarazo y con problemas de ese embarazo. El estar lejos a ella, por supuesto a la madre trabajadora, le genera angustia al punto de generar una enfermedad mental que está certificada por dos médicos psiquiatras, porque como bien decía Carmen, primera licencia fue dada por un médico y las otras licencias fueron dadas por otro médico. Entonces ahí hay una cuestión relevante y a mi juicio, como les digo, creo que el fallo del tribunal es acertado porque si miráramos o el empleador pudiera mirar las conductas fuera del marco del ejercicio de sus funciones, eso sería sumamente peligroso. Incumplimiento grave. Aquí también el tribunal y también la Corte ratifica ese criterio, determina que si bien dice incluso, considerando el reglamento interno, hay un incumplimiento a la disposición que yo les comenté, la prohibición que estaba contenida en el reglamento interno, la magistrada dice, esto no es grave, y la Corte lo ratifica. Este incumplimiento no es grave. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ponderar qué es lo que ocurre. Hay una trabajadora, y ojo que también aquí es súper importante, la vida de las personas no es posible separarla del trabajo. Todos nosotros trabajamos, todos nosotros tenemos familia, hijos, nos suceden eventos, algunas veces eventos complejos, y automáticamente cuando uno llega al trabajo uno no puede decir, oh, mi vida está perfecta y yo trabajo perfectamente. Eso sería muy poco sincero creer, al menos para una mujer, porque también acá hay una cuestión relevante, estamos hablando de una trabajadora madre, es muy difícil que eso sea así. Por lo tanto, a mí entender, esta ponderación es correcta. Esa persona, si bien viajó, estaba afectada por una enfermedad de orden psiquiátrico y ese viaje se debe para acompañar a su hija que estaba cursando un embarazo que no estaba siendo un embarazo fácil. Y por ende, la magistrada estima entonces que este incumplimiento no reviste la gravedad suficiente para fundar o para justificar el despido por incumplimiento grave. Y otra cuestión muy interesante, que yo me imagino que todos los sumarios que deben estar tramitándose en el sector público, se va a tener que ponderar esta circunstancia. La Superintendencia de Seguridad Social, en este dictamen que está citado ahí en el PPT, ha señalado que las licencias médicas de orden psiquiátrico sí pueden autorizar viajes, tanto viajes en el territorio nacional como viajes al extranjero. Y por lo tanto acá los principios claves, como les decía, la estabilidad en el empleo y la proporcionalidad. El despido es la sanción máxima y debe entonces ocuparse para situaciones realmente graves. Y aquí había circunstancias que permitían dar cuenta de que no estamos ante un abuso como aparentemente pudiera sonar. Rápidamente me voy a la siguiente causa. Esta causa es de Antofagasta, que llega a unificación de jurisprudencia a la Corte Suprema. Acá la causal objeto de análisis va a ser la de ausencias injustificadas,
Y el problema central que se genera es que nuevamente una trabajadora que sale con una licencia médica por 60 días, se le termina esa licencia médica el 24 de febrero, no concurre a un control que tenía fijado eventualmente para determinar la prolongación de esa licencia o concurre al médico una vez que la empresa la despide por ausencias injustificadas. Entonces acá también se demanda por despido injustificado y la Corte Suprema, llega esta causa a la Corte Suprema para determinar si es que un trabajador que presenta una licencia médica en forma extemporánea y que esa licencia da cuenta de su inicio de manera retroactiva, puede o no afectar el hecho de que esas ausencias se estimen como justificadas para efectos de la configuración de la causal del 160 número 3. En este caso, las sentencias del Tribunal del Trabajo de Antofagasta y de la Corte de Apelaciones de Antofagasta acogieron el despido como justificado, rechazaron la demanda de la trabajadora y es la trabajadora la que recurre en unificación de jurisprudencia y la Corte Suprema acoge la unificación, por lo tanto revierte el criterio y entiende que el despido es injustificado. Si uno lo mira así, también nuevamente probablemente decir, pero ¿cómo la Corte Suprema hace esto? Pero esto está vinculado con la ponderación que se debe hacer de acuerdo a las circunstancias concretas de cada caso. Aquí la causal que se imputa es ausencia injustificada, 160 número 3, y hay dos cuestiones que los tribunales ya de hace mucho tiempo lo vienen diciendo. No basta la configuración automática de los días de ausencia que exige la ley, porque además esta causal requiere que no haya una justificación. Y por lo tanto aquí se abre una serie de posibilidades para que el trabajador o trabajadora despedido pueda dar cuenta de los motivos en base a los cuales se tuvo que ausentar de su trabajo. Y ahí la Corte hace mucho tiempo viene diciendo, no hay limitación en relación a los motivos que pudieran justificar. Obviamente los temas médicos es parte de los motivos y en muchos otros pronunciamientos también la Corte ha dicho, para acreditar esos motivos, esos problemas médicos, no solo me sirve la licencia médica, puede ser una constancia de atención, un certificado, incluso pueden ser licencias médicas presentadas fuera de plazo. No es algo que lo dijo ahora, es algo que ya viene una jurisprudencia de hace algunos años atrás. Y además acá se añade, tampoco es necesario que se comunique al empleador de manera inmediata los motivos que justifican esas ausencias. Entonces, en este caso, eso es lo que ocurre. Esta trabajadora había salido primariamente con licencia médica, una licencia médica extensa, fueron 60 días, y entonces la Corte dice, hay que tener ese antecedente en vista, hay una licencia médica que no ha sido objetada de falsa ni nada por el estilo, y luego esa trabajadora, si bien no concurre a el control médico para evaluar su estado de salud y no va al trabajo, y por ende, entre comillas, se cumple este requisito objetivo de las ausencias, el tema es que posteriormente acude al médico, el médico señala que todavía necesita reposo y otorga una licencia retroactiva desde la fecha, a partir de la fecha en que había vencido la primera licencia. Entonces, con ello, la Corte Suprema entiende que en este caso hay una justificación y que por más que estén los días de ausencia, al estar esa justificación, la causal entonces estaría mal aplicada. En definitiva, y con esto termino, ¿qué es lo que nos muestran estos casos y las ponderaciones que hacen los sentenciadores? Es que el trabajo está en el centro. Y yo creo que eso es correcto. Es cierto que hay situaciones de abuso, eso no me cabe duda. Los dos casos que estamos analizando, por lo menos desde mi perspectiva, no vislumbré que hubiera una situación abusiva. El último caso puede ser un poco más complejo, pero el tema está en que esa persona ya estaba afectada por algún problema de salud, venía con una licencia de 60 días. Quizás fue negligente de no haber tenido al tiro el control y haber dado continuidad a la licencia, pero no es discutible, no se discute porque tampoco se impugnó de esa manera que sea falsa su afectación médica. Y por lo tanto, al haber un problema de salud,
hay un motivo lo suficientemente potente para justificar esas ausencias. Y a mi juicio es importante que los tribunales pongan en el centro la importancia y el valor que tiene el trabajo para la vida de las personas. Eso, muchas gracias. Espero no haberme pasado mucho de los tiempos. Muchas gracias, Carla. Traté de marcarte, pero salía una cosa muy curiosa con unos relojes Ah, muy poco serios, pero ¿sí? vamos a hacer alguna otra medida para también poder Ya. conducir y ordenar al siguiente expositor, el profesor Sergio Fuica, a quien le pido también que nos pueda compartir su análisis sobre las sentencias en comento, para lo cual dispone de entre 10 y 12 minutos, al igual que la profesora Varas. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias al programa de Magíster Mención Derecho del Trabajo de nuestra universidad por la invitación, particularmente al profesor Francisco Tapia, al profesor Rodrigo Azócar, a Joaquín, que organiza frenéticamente estos contrapuntos durante ya mucho tiempo. Contrapuntos y cuadernos de última jurisprudencia, los cuales tengo el honor de participar desde su origen, gracias a la invitación también de los mismos profesores. Eh, para tratar de generar justamente, hacer eco de la palabra y de nuestra invitación, que es un contrapunto, voy a iniciar justo al revés el análisis, es decir, voy a partir por el último fallo que planteó Carla, porque así que va a quedar más ordenado, atendido que ella nos acaba de dar esos argumentos. Y respecto de este primer fallo, que es de la Corte Suprema, que efectivamente, tal como Carmen nos ha mencionado, es más antiguo, es del año 2024, voy a plantear algunas cosas bien precisas sobre el fallo. Primero, que la demandante, doña R, como está planteado en el fallo, fue contratada por la empresa El Centro Médico, que el 1 de marzo la actora fue despedida por las causales contenidas en el artículo 160, número 3 y 7 del Código del Trabajo, que esta decisión fue por carta respectiva, que cumplió las formalidades legales, es decir, no hay ningún problema en ese sentido, que la demandante hizo uso de las licencias médicas por 60 días a contar de diciembre del 2021, tal como Carla lo ha planteado, y por 15 días a posteriori extendida y luego de eso, esos 15 días fueron los que están en cuestión. La primera licencia fue otorgada por su médico tratante y la segunda por otro profesional, por cuanto la actora no asistió al control agendado, que también Carla lo planteó. Y al momento del despido, la segunda licencia médica otorgada a la actora aún no se emitía, siendo sobreviviente a su comunicación. Eso es importante. El momento del acto del despido, en que se utilizan las causales antes mencionadas, la actora no estaba con licencia médica, no había emitido una licencia médica, había un periodo ahí de vacancia que no es menor, 6 días. El razonamiento de la Corte Suprema plantea que, igual que las causales o el resto de las causales disciplinarias, faculta a la empleadora a terminar unilateralmente el contrato y que su interpretación debe ser restrictiva, dada justamente los planteamientos que Carla ha dicho, la excepcionalidad y las consecuencias propias. Luego, dice la Corte Suprema que la disposición no limita la clase de motivos que pueden explicar la inasistencia sin requerir otras condiciones más que su comprobación, por lo que cualquier otra formalidad excede esta reglamentación. Ese es un segundo argumento. Se da por acreditada la inasistencia, ya que la demandante no concurrió al lugar de trabajo donde prestaba servicio el 24, el 25 y el 28 de febrero del 2022, cuestión que está indicada en la carta, que cumple con las formalidades como antes planteamos. No obstante, ese solo hecho resulta insuficiente, dice la Corte, para sostener la acreditación de la causal, por cuanto la legislación obliga a que dicha falta carezca de justificación. Luego plantea que no se requiere que el dependiente comunique al empleador el motivo por el que dejó de concurrir a sus labores, puesto que tal disposición no lo obliga, ya que se agota con la acreditación de la excusa. Y en los últimos dos antecedentes, la Corte plantea que el retardo en la obtención de la licencia se debió a un hecho imputable, y así lo plantea, a la trabajadora quien dejó de asistir al primer control.
que estaba previsto con el facultativo tratante, lo que motivó a acudir a otro profesional con posterioridad al despido que expidió aquel documento en la forma descrita y hecho que no comunicó a la demandada. Y como último antecedente, las ausencias de la trabajadora durante febrero fueron debidamente acreditadas a raíz, justamente como Carla lo ha planteado, de la enfermedad que motivó la extensión de la respectiva licencia porque tiene justamente el origen en una afectación de salud. Entonces, atendido esos puntos, algunas reflexiones que nos lleven también a buscar justamente un contrapunto, una segunda mirada quizás, pero también desde como Carla lo ha planteado al principio. En este último tiempo lo que hemos conocido es un escándalo. Y yo creo que eso, todos nosotros podemos estar de acuerdo, y particularmente en el informe que Contraloría ha emitido y en lo que también hemos ido sabiendo médicos que vienen a Chile, hacen el CONASEM y luego están en su país y están a través de telemedicina por el sistema AIMED emitiendo licencias médicas desde el extranjero y muchos otros escándalos que se están de a poco mostrando, destapando y que generan, por tanto, en la sociedad toda una desconfianza que nos lleva justamente a hacer quizás el doble clic a situaciones como esta, particularmente mirándolas desde el caso a caso. Entonces, como un primer punto, ¿juega algún rol el hecho acreditado de que la obtención de la licencia médica se debió a un hecho imputable a la trabajadora? Como primera quizá reflexión. Y acá yo veo un punto, un aspecto que tiene una dimensión más abstracta y otra más concreta. La primera, la abstracta, es que en el ejercicio de los derechos es exigible en general ciertas conductas a los titulares de ese derecho. De lo contrario, ese derecho podría devenir en un ejercicio abusivo. Ahora bien, en lo concreto, ese deber de conducta desde luego debiera atenuarse, mas no eliminarse, tratándose de una persona que está enferma, como primer punto. Segundo punto, el rol de la certeza jurídica. No debe olvidarse, y esto jamás, que la existencia de un despido injustificado es la existencia de un ilícito laboral, con una sanción predeterminada en la ley, que en el caso de las causales disciplinarias es el más alto estándar y la más alta sanción, o casi. Si el empleador no conoce la información, no podemos calificar una conducta como imputable, culpa o dolo, y en consecuencia difícilmente podemos calificar su conducta como ilícita, particularmente. Una tercera reflexión de este caso. ¿Qué es justificar? Primero, debemos distinguir entre justificación de la inasistencia, enfermedad o dolencia, y medio probatorio de la misma, licencia médica u otro. Es una distinción válida, considerando la naturaleza jurídica de una licencia. Creo que no del todo, porque justificar necesariamente supone probar y con razones convincentes. Y es lógicamente un concepto que requiere fundamentar ante alguien, por lo que si se requiere que a lo menos el empleador conozca el fundamento, más allá de la imposibilidad de desvirtuarlo, cuando es una licencia médica. Como cuarto punto, las licencias médicas son primariamente un instrumento de seguridad social que habilita el pago de un subsidio, que parece que de repente en el análisis global a uno se le llega a olvidar que eso es. Y dentro de este punto también, normas o instituciones no han sido eficaces en combatir el mal uso de las licencias médicas o fraude, y ese es un problema estructural que yo creo que es parte de quizás de la reflexión inicial que yo hacía. Y por ahí tenemos, digamos, una primera reflexión con un punto indicado porque particularmente la trabajadora, y este argumento con esto cierro esta parte, la trabajadora no concurrió a trabajar. Y cuando el empleador le pone término a su contrato de trabajo, ella no era trabajadora y por tanto el empleador, que ya la había despedido por los hechos esgrimidos en la carta, objetivos, del 160 número 3 me refiero a objetivos que no había concurrido, probados, con ello, la licencia al llegar a posterior, el empleador ya no tiene las obligaciones propias del empleador, porque el despido ya se había realizado y por tanto la separación
entre la trabajadora y su parte empleadora. Vamos a ir ahora al segundo fallo. Voy a mirar si voy bien en el tiempo. Al segundo fallo, que es el que Carla primero comentó. Y ahí en realidad este fallo, que es muy cercano, también a uno en lo humano, y Carla también así lo mencionó, en lo humano nos genera todo el ruido que se ha realizado estos últimos 30 o 40 días, porque es una situación a lo menos calcada. Carmen en los puntos particulares, en las letras y letras, que nos planteó efectivamente es una trabajadora que primero, y ahí es donde está un primer indicio, que es importante. Los indicios no solo los vamos a analizar para mirar justamente cuando hay un hecho tutelar del 493 del Código del Trabajo y es el trabajador el que debe probar, por ejemplo, una acción de tutela por vulneración de derechos fundamentales, sino que también se van a analizar cuando ocurren situaciones como esta en la cual la parte empleadora recibió una solicitud de teletrabajo. Eso se recepcionó y hubo una negativa a teletrabajar. Luego una compra de un pasaje con 90 días de anticipación para hacer un viaje por casi 90 días, más de 90 no se podrían porque la visa de turista permite estar 90 días en otro país, particularmente podría ser más dependiendo la causal que hubiera esgrimido esa señora, digamos, pero entonces vamos quizás ahí a cosas objetivas, solo una precisión. Carmen nos dio tal cual todos los hechos que estaban en el fallo de la Corte. Y yo me voy a saltar o saltar esas precisiones para poder aprovechar el tiempo. La licencia, en este caso acá, se otorgan 4 licencias médicas. Todas tienen el mismo diagnóstico, trastorno mixto de ansiedad y depresión, indicando un reposo total. Pero se señalan 2 domicilios distintos. En la primera licencia médica se señala un domicilio en la comuna de Las Condes. Es público el fallo, pero para no dar la dirección exacta, digamos. Y en la comuna de Las Condes. El día 24 de mayo del 2023 se otorga esa licencia médica. Y luego, licencias que por los hechos que se dan probados se obtuvieron a través del sistema de telemedicina, otro de los regalos que nos dejó la pandemia, y a través del sistema AIMED o cualquier de licencia electrónica. Estas licencias se otorgaron, fueron 4 ahí, una primero y después 4, y indicando el reposo total en un cambio de domicilio. Ahí hay un primer punto. El cambio de domicilio, se fijó un domicilio y ese domicilio se fijó en Valparaíso, en una calle Fresno, en la comuna de Valparaíso. La propia actora, al absolver posiciones, reconoce la salida del país y reconoce que sale del país encontrándose con licencia médica y explica lo que justamente Carla nos planteó. Estaba delicada de salud su hija por un embarazo, lo que a todos, o a mí particularmente, me parece completamente humano, completamente humano. Y no, bajo ningún aspecto, cuestiono que un facultativo, psiquiatra o médico, y posterior a eso, con una especialidad de psiquiatría, considere a través del sistema de telemedicina o a través de una conducta o de una consulta presencial que existe una afectación a la salud y por tanto emite una licencia médica porque en este caso tampoco hay una discusión por el fundamento propio de la licencia, ¿ya? Luego de eso, efectivamente, tal como lo planteó también Carmen y Carla, en el reglamento interno incorporado a la demandada en su artículo 44, existe una prohibición de no cumplir el reposo médico que se le ordene y o realizar trabajos remunerados o no durante dicho periodo. Con todos esos antecedentes, es importante plantear que efectivamente 2 días después de la emisión de la primera licencia médica, el 25 de mayo, la trabajadora sale del país, 25 de mayo del año 2023. No registra, según los planteamientos de la Corte, ningún ingreso a Chile hasta el 20 de agosto del año 2023. Pero sí registra entre el 25 de mayo que se va de Chile y el 20 de agosto que regresa a Chile 4 licencias médicas emitidas por otro médico en un lugar que no era su domicilio, o al menos el domicilio que fija cuando se va a la primera licencia médica y está dentro del país. Y la Corte también, en el análisis, perdón, o en los hechos, digamos, se plantea que
hay una calle particular en Villa Alemana, Valparaíso, que luego de eso, consultada la aplicación Waze, arrojó que no existía, al menos por ese aplicativo. Previo a ingresar al conversatorio, yo revisé ambas aplicaciones conocidas, digamos, por todos, y tampoco me apareció, pero eso igual puede quedar a la duda. Parteo ahora, o planteo algunos razonamientos de la Corte muy cortito, todavía estoy, si no, Carmen puede levantar una mano, pero las conductas primero, las conductas atribuidas a la demandante no han sido dentro de la esfera de las labores, pues como ha quedado dicho, se desarrollaron cuando estaba gozando de licencia médica, es un primer argumento que dice la Corte, constituye una prohibición si no cumplir el reposo médico que se le ordene, y las patologías psiquiátricas son la cuestión que se plantea y por eso llega al razonamiento que ya ustedes plantearon. Termino porque sé que estoy asociado al tiempo con algunas reflexiones. Y quiero aprovechar este espacio para una reflexión genérica. Primero, la salud mental en Chile. De acuerdo a la nueva edición de Termómetro de Salud Mental de una alianza entre la H y la UC, el 13,7% de los encuestados presenta síntomas moderados severos de depresión o alzas o puntos porcentuales, y se alzó un 17,4 y un 9,8 hombres, el resto mujeres. Hay una prevalencia de síntomas de depresión y las estadísticas muestran una tendencia al alza en la emisión de licencias médicas en Chile desde el 2015 hasta el año 2022. Se registra un aumento en el gasto en licencias médicas del 131%. Y se explica que hay un 84% más de licencias autorizadas y un 120% más de licencias de días pagados, que son eso entre el año 2015 y 2022, que es la última estadística que pude conseguir de esto, de un informe de la Universidad San Sebastián del año 2024. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, si uno analiza esta segunda causal, los hechos están reconocidos en en los fundamentos tanto del tribunal acuo como en la corte. La actora estuvo con licencia médica, estuvo fuera del país, era de una empresa privada, era de una ISAPRE, y lo que la sentenciadora y la corte justifican es que no existiría o no alcanzan los presupuestos propios para ponerle término por las causales que el empleador eligió, atendida que no se ha discutido la fundamentación de la licencia médica, que no, ni el objeto, ni si ese médico efectivamente otorgó una licencia médica a través por una patología, o en realidad no era eso, y estaba cumpliendo con el deseo de una madre de asistir a su hija embarazada, la cual 90 días antes de haber salido del país había permitido pedir permiso a su empleador, el cual le había sido denegado. Particularmente esto sí genera una reflexión y nos puede hacer pensar porque el estándar propio al cual llega la Corte probablemente no es el mismo que al cual llegó el empleador y por ende asumió la causal de despido, por lo que hoy día muchas veces quizás estamos pensando la gran mayoría de nosotros, estar con licencia médica prolongada o no, salir de viaje dentro o fuera, es a lo menos un conflicto grande y si lo catalogamos como algo mayor, un escándalo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias también a Carla y a todos los que han estado presentes en este conversatorio de contrapuntos. Nos queda, dado que partimos un poquito después, yo creo que la organización nos puede dar unos minutos para poder cerrar correctamente. Han surgido un par de preguntas en el chat de Marco Antonio Cornejo y Felipe Verdugo. La primera es un poquito, se sale quizá del ámbito de comentario de las sentencias en concreto, pues pregunta si en la Constitución o en los proyectos constitucionales fallidos algo se abordaba respecto a este tipo de causales. Y la segunda, que pide a los expositores si pueden dar alguna precisión respecto a esta causal de falta de probidad que al menos parece bastante genérica en los términos planteados en el Código del Trabajo, con lo cual también induce a su mal uso, ¿verdad? Así que le doy la palabra si se quieren pronunciar respecto a esas preguntas o si quieren hacer algún contrapunto respecto a lo planteado por el otro ponente. Carla. Gracias, 3 minutos, Carmen. por favor. 3 minutos, vale, ya. Entonces, primero voy con un contrapunto.
el tema de la certeza jurídica. O sea, claro, es cierto, no lo voy a poner en duda. Obviamente en ese caso, en el caso que analizó primero Sergio, el que analicé segundo yo, el empleador, ¿cómo iba a saber que todavía estaba la justificación médica si no le fue presentada la licencia? Y la licencia incluso fue obtenida luego de la fecha del despido. El tema acá es que yo creo que también hay que ponderar y recordar que esas causales, todas las del 160, son causales que no dan derecho a indemnización. Muchas veces los tribunales también ponderan la trayectoria laboral y el tiempo en que la persona ha prestado servicio. Entonces, pudo haber ocurrido, ahí tampoco el fallo nos aclara qué circunstancias motivaron que la persona no fue al control médico, que podría haber estado también plenamente justificado, no lo sabemos. eh, pero el tema es ese, el tema es, estas causales tienen que aplicarse de manera restrictiva, porque la excepción es el despido, la regla es que las relaciones laborales sean estables, continuas, y por ende, el criterio, que insisto, a mi juicio es acertado, es, usted puede dar una justificación que no se la entregó en su momento al empleador, porque también tendrá que acreditar en el juicio que llevó a que no pudiera comunicarlo de manera inmediata, o a lo menos cercana. Y ahí hay casos muy irrelevantes, no solo vamos a estar en las licencias médicas, en estos casos también pueden haber cuestiones vinculadas con asuntos familiares, cuando hay algún accidente o alguna noticia fatal que a la persona entra en shock e impide comunicarlo de manera inmediata. Y yo creo que es acertado que los tribunales den ese margen de amplitud para poder justificar una ausencia, siempre que no estemos en el marco de los abusos, que insisto, en ninguna de las dos causas se acredite que esas licencias hayan sido falsas. Y me fijé ahora en el chat, preguntan, ¿y quién determina eso? Los órganos competentes. El empleador no es el órgano competente. La licencia suspende el contrato de trabajo, el empleador no debiera generar ningún tipo de interferencia mientras las otras personas están con reposo médico. El órgano competente es el COMPIN, el sistema de salud al cual esté afiliado esa persona. Y ahí concuerdo con lo que dice Sergio, todos estos escándalos nos muestran cómo falla las instituciones vinculadas a las materias cuando hay que analizar o hay que ver el abuso en las licencias médicas y los médicos, a su vez, que ocupan esto como una oportunidad de negocio y los fraudes que hay en ello. Y en relación con el tema, bueno, la Constitución no se hace cargo de esto, no es parte de la tarea de una Constitución regular causales de despido. Los proyectos constitucionales fallidos, sobre todo el primero, incorporaba el estándar del trabajo decente y dentro de ello entonces la importancia de la estabilidad en el empleo y el contorno de la falta de probidad. Todas las causales del 160 son causales abiertas. Por regla general quedan a la calificación jurídica que haga el tribunal y entonces para eso hay que revisar jurisprudencia. Y en cuanto a la falta de probidad, se entiende generalmente como la falta de honestidad o las conductas que están vinculadas un poco con eh, un desempeño deshonesto, pero que está enmarcado en las funciones contractuales. Y eso es súper relevante porque es muy peligroso, al menos en el ámbito de las relaciones privadas, abrir la puerta para que el empleador se inmiscuya en asuntos fuera de la jornada laboral y fuera de los asuntos estrictamente laborales. En el ámbito público es distinto, pero creo que ya no tengo más minutos. Eso. Muchas gracias, Carla. Sergio, por favor. Muchas gracias, Carmen. Yo tuve la suerte de hablar después de Carla, entonces me hice cargo al menos gran parte de lo que pudimos compartir. Pero sí quiero hacer dos precisiones y que van saliendo también algunas preguntas del chat para hacerme cargo. Efectivamente, la ley le otorga a algunos facultativos, médicos, matronas, también al dentista y algún otro por ahí, la facultad de otorgar una licencia médica. Esa licencia médica, al otorgarla, es efectivamente la prueba de que un trabajador está impedido de trabajar y también la prueba para acceder a un subsidio, cualquiera sea, dependiendo su sistema propio de salud. El empleador debe conocer, no debe conocer la causal del por qué está enfermo el trabajador. Sí, debe saber que lo está y que existe el documento.
que ese documento fue debidamente tramitado para que efectivamente pueda tomar la decisión que la misma ley le otorga. Una va a ser la decisión efectivamente de acompañar el proceso del trabajador humanamente, si es que así la empresa lo tiene dispuesto o el empleador lo tiene dispuesto, pero segundo, no tomar una decisión disciplinaria. Si el empleador, en los plazos que estipula la ley, y estos son no concurrencia, en este caso, 2 días seguidos, 2 lunes en el mes o 3 días en igual periodo de tiempo, y si posterior a la ocurrencia de esos días no llega una comunicación, y ahí hay un ordinario de la Dirección del Trabajo que plantea dentro del plazo en que se tramita la licencia médica, y el plazo en que se tramita la licencia médica es 3 días. Si uno va para hacer la precisión del caso en concreto, el primero que yo hablé, el segundo que habló Carla, esto justamente ocurre recién 6 días después. Entonces queda fuera de toda norma y el empleador ya había tomado la decisión. Es el argumento, de hecho, que no pude revisar porque el fallo era reservado de la Corte de Apelaciones, ese sí, pero el fallo de instancia del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta yo lo intenté revisar y estaba sin la posibilidad de que entráramos personas que no somos parte. Entonces, y traté de averiguar y no lo logré, pero por lo que desprendo del fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta es la tesis que sigue la Corte. La tesis de la Corte es justamente la de la certeza jurídica, es justamente la de la cantidad de días que ocurrió. Eso no obsta, y con esto me hago cargo de lo último que planteó Carla, no obsta que si un trabajador fuera del desempeño de su cargo, en una situación familiar, en un fin de semana, tiene una situación grave, un shock o un punto que efectivamente logre probar, logre informar, si la justificación no es la licencia solamente. El punto es acá el haberse desentendido de explicarle al empleador. Y en ese caso no le queda otra opción al empleador que tomar una decisión. Y tomada esa decisión y ejercido la facultad disciplinaria del despido, él ya está separada la relación laboral y por tanto la decisión que ocurre a posteriori es ya fuera del marco de esta relación contractual laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos, gracias Carla, gracias Sergio. Esto más que un debate, podríamos decir, concluido, está preparándose para lo que probablemente van a ser varios pronunciamientos judiciales. Nosotros hoy día comentamos 2 sentencias relativamente recientes que curiosamente van en la misma línea en cuanto a la fortaleza de la licencia médica versus las causales de caducidad. Sin embargo, si uno hace una revisión un poquito más antigua o más hacia atrás, uno puede ver que es un tema bastante debatido, donde los pormenores y las particularidades de la situación hacen fallar en uno u otro sentido a los distintos tribunales. Así que, bueno, esto ha sido un gran momento de conversación. Les agradezco nuevamente a todos los asistentes y los invito a seguir participando de estos contrapuntos y también de los cuadernos de jurisprudencia. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena tarde, noche. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Adiós, Carla, un placer verte. Que estés muy Sí, igual bien. Sergio.